streaming. Está movido. Si quieres, de vez en cuando, echar un vistazo al punto verde, para que se te vea, Vale. para que parezca que estás también interactuando con ellos. Vale. Lo intentaré. Eso ya es para nivel pro. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos hasta el Centro de Interpretación de los Humedales de Salbuedo Atadia. Encantado de verles aquí, porque creo que con motivo de este Día Internacional de los Humedales que celebramos ayer, 2 de febrero, y que, como bien saben ustedes, prolongamos a lo largo de toda la semana, pues el conseguir dar conferencias y llevar a cabo actividades en el entorno de esta efeméride con la que nos está cayendo a día de hoy, pues es todo un lujo. Y por lo tanto, pues es de agradecer que se hayan podido venir hasta aquí a escuchar al ponente que tenemos hoy, nuestro compañero Luis Lobo, y también quería agradecer a la gente que desde sus casas nos están escuchando a través del streaming, por lo menos de darles la bienvenida, ¿no? De una bienvenida digital. Bueno, como les decía, celebramos este Día Internacional de los Humedales bajo ese eslogan, yo creo que tan merecido, que había buscado Ramsar para este evento 2022, el de actuar por los humedales, ¿no? Es actuar por la humanidad y la naturaleza. Creo que es un eslogan muy apropiado en los tiempos que corren, donde verdaderamente, pues poco a poco vemos cómo el factor naturaleza se va desvirtuando, cómo poco a poco el sentir por la conservación de la biodiversidad pues va cayendo, ¿no?, en un saco, debido a que van saliendo nuevas modas en algunos casos, nuevas líneas de actuación, y creemos desde el Centro de Estudios Ambientales, desde el propio Ayuntamiento de Vitoria, que es importante seguir divulgando, concienciando y educando en el entorno de la biodiversidad. Y como bien saben, los humedales es una de esas fuentes de riqueza, unas fuentes en las que verdaderamente, aparte de servir como sumideros de carbono o abastecimiento de agua o como nutrientes para alimentar a miles de ciudadanos y ciudadanas, son un auténtico repositorio de vida. Y en esa vida, en definitiva, en el momento en que desaparece el humedal, desaparece la misma. Y por lo tanto, creemos que a través de este nexo de unión entre humanidad y naturaleza podemos alcanzar esas cotas de gestión, desde las políticas hasta las ciudadanas, desde las políticas para que se sigan, ¿no?, trabajando en pro de la conservación, y el respeto de nuestros humedales, en pro, como dice Ramsar, incluso de conseguir restaurar todavía muchos de los humedales que se han perdido a lo largo de estos años. Piensen que desde el año 1700 han sido más del 86% de las zonas húmedas se han perdido. Podemos bajar algo más del 70% si hablásemos desde el año 1900. Es decir, nos encontramos en estos momentos con menos del 25% de los humedales que hubo antaño. Y, por lo tanto, el poder restaurar esos humedales es un auténtico lujo, es una auténtica forma de garantizar salud para la humanidad y salud para la naturaleza. Como bien sabéis también, y poco puedo meterme en ello, Salbueva es una de esas zonas que fue desecada y que actualmente está más que recuperada. Ya son 24 los años en los que el humedal de Salbueva volvió a florecer. Y, por lo tanto, el conseguir obtener este mismo objetivo en el resto de los humedales que pueblan el territorio histórico de Álava o inclusive Euskadi, pues yo creo que es uno de esos retos que deberíamos ir forjando en las agendas de esta estrategia 2030 que en estos momentos tan en boga está. Bueno, decía que hoy nos acompaña Luis Lobo. Gracias, Luis, por estar aquí. No te había dado las gracias, ¿no? Muchas veces faltan las presentaciones y yo creo que en esta ocasión es una de ellas, debido a que Luis es técnico del Centro de Estudios, fue técnico del Centro de Estudios Ambientales, pero desde hace 10 años, ¿no?, forma parte de la unidad de Anillo Verde y Biodiversidad dentro del departamento, que de muchas formas se haya ido llamando, pero que podríamos incluirlo como Departamento de Medio Ambiente. Eso hace que sean
casi 30, por deciros así, los años en los que Luis lleva trabajando en pro de la conservación y de la gestión de la biodiversidad en el municipio. Es un ornitólogo de pro, una persona que se ha preocupado, ¿no?, por llevar a cabo trabajos científicos en el ámbito no solamente de las especies que pueblan nuestro municipio, sino en cualquiera de los otros trabajos que de manera voluntaria, altruista y con muchas ganas ha experimentado, ¿no?, a lo largo de estos años. Serían múltiples, ¿no?, y podríamos tirarnos durante unos cuantos minutos citándolos, de tal manera que yo creo que generar al final esa bolsa en la que estamos comentando, que es una persona dedicada, entregada, aficionada y apasionada a las aves, pues dice mucho de él, y más en los tiempos que corren, donde cada vez somos menos, vamos quedando menos las personas que nos va preocupando y que seguimos trabajando en pro del conocimiento, la difusión y al final la ciencia, y en este caso, en el caso de Luis, la gestión. Él, como bien sabéis, pues fue el promotor desde el minuto cero en la creación y restauración de estos humedales de Salbueva y, por lo tanto, su histórico en el ámbito del humedal pues sería largo también de contar. Pero desde lo que sería el propio ángulo de la conservación y de la gestión, no solamente se ha preocupado en llevar a cabo no todos los trabajos, los seguimientos de avifauna y del resto de fauna en el entorno del humedal de Salbueva, sino también ha trabajado con otras especies en el ámbito municipal, desde equidópteros, alguerones, en zonas de Montes de Vitoria, la recuperación y salvaguarda, ¿no?, de otras especies de anfibios y, por tanto, la recuperación de zonas húmedas en otras localidades del propio municipio, e inclusive con especies diana, como bien puede ser el bisón europeo, que sabéis que es la persona que trabaja en el municipio en pro de recuperar y fortalecer las poblaciones que todavía nos quedan, salvaguardar al final la especie en este municipio de Vitoria-Gasteiz. Y luego también yo creo que lo más importante es el apartado de difusión, de sensibilización que Luis siempre ha tenido en boga, ¿no?, para mostrarnos al final aquellas cuestiones que desde el ámbito técnico, desde el ámbito de su propio trabajo del día a día, ha querido compartir con nosotros y con nosotras en muchísimas ocasiones. Y hoy es una de estas, ¿no, Luis? Hoy vienes a hablarnos de este otro animal que verdaderamente es eslogan, es bastión de la conservación en el municipio, que es la rana ágil. Y yo esta mañana decía 20 los años, ¿no? Igual después Luis me dice que sí, en los últimos 10 años a fondo y el resto pues un poquito más, ¿no?, entresacando, ¿no?, y viendo cómo iban las poblaciones. De tal manera que podemos estar hablando de un montón de tiempo en el que Luis se ha dedicado a llevar a cabo el seguimiento y el estudio de las poblaciones de rana ágil de nuestro municipio. Y eso pues hace también que tenga los conocimientos para después volcarlos. Y además con la facilidad que le caracteriza a él a la hora de hablar, hace que sea un auténtico lujo y una auténtica gozada el poderte, Luis, escuchar. Sin más, callo ya, ¿no?, porque creo que quien tienes que hablar eres tú, Luis, y espero que esta presentación que nos haces en el entorno de la rana ágil en el municipio, sobre todo tras este título sugerente de qué sabemos, qué conocemos, qué nos podemos encontrar de esa década de seguimiento, seguramente que nos ilustre, que nos dé vías de atención a la hora de ver cómo ha estado la población y cómo está hoy en día, y nos entren ganas de salir a ver ranas ágiles, porque ahora es el momento. Y tanto desde su parte, pero desde la mía, nos invitamos a estas salidas que mañana viernes y pasado mañana sábado organizaremos, o hemos organizado, hemos programado desde este centro, desde Atadia y desde el Centro de Estudios Ambientales, para intentar ver ejemplares de rana ágil aquí en el humedal de Salbueva, de tal forma que todavía estáis a tiempo de poder inscribiros y con ello disfrutar. Y de esta manera disfrutamos hoy de la charla, del conocimiento, mañana o el sábado de la práctica, de la visualización. Sin más, gracias a todas, gracias a todos y a ti en especial, Luis. Bueno, pues muchas gracias, Gorka, por la presentación. Me queda un poco apabullado, ahora no sé muy bien. Pero bueno, sí que es verdad que desde la Unidad de Niño Verde y Biodiversidad llevamos muchos años intentando monitorizar los parámetros ambientales que consideramos clave, en un principio en el anillo verde y posteriormente ya dando el salto al conjunto del territorio municipal.
y esta es una de las especies que desde el principio considerábamos que era una especie que requería o que justificaba un especial seguimiento detallado. Unas pinceladas sobre cuál es la protagonista es esta que tenéis aquí, es una rana del grupo de las ranas pardas, Basoigel yauscaria en euskera, y rana dalmatina es su nombre científico. Es un animal, por tanto, que se aleja de la rana que más tenemos en mente cuando pensamos una rana, que sería la rana verde, que es la que vemos durante el día. Y este animal, pues, su peculiaridad en cuanto al hábitat es que es un animal que le gusta vivir en bosques caducifolios, es una especie forestal, por tanto, y que tiene hábitos muy terrestres y nocturnos, excepto durante la reproducción. El paisaje característico del hábitat de esta especie seguramente no tiene nada que ver con el de hoy en día. Originariamente la llanada era una gran masa de robles con muchos humedales salpicados debido al afloramiento del agua subterránea característica de la llanada. Pero como sabemos, este paisaje pues hoy en día es totalmente diferente. Hoy estamos hablando de un paisaje muy transformado. Estos suelos son suelos muy llanos, muy fértiles, muy húmedos y por tanto históricamente se han transformado fundamentalmente para su uso agrícola y también para usos urbanísticos o para la implantación de infraestructuras, ya que estamos en un corredor estratégico de primer orden de la comunicación, pues, del corredor Irún hacia el interior peninsular. Por tanto, el paisaje donde hoy vive la rana ágil se parecería más a lo que aparece en esta imagen en general, en el fondo de valle. Serían paisajes agropecuarios en los que se combinan pequeños bosquetes con zonas agrícolas, con setos, con ribazos y con pequeños humedales, en este caso no tan pequeños porque esta foto es de Salburúa, pero en general humedales generalmente de menor entidad. Y es precisamente, esta es una de sus, la otra característica de su hábitat es donde se reproduce. Bueno, como he dicho, es una especie terrestre, es difícil verla en el agua durante el año, pero hay una época muy concreta que es cuando lleva a cabo las puestas, cuando se juntan para reproducirse, en donde se acercan a humedales. Humedales que tienen un ritmo de inundación largo, que tienen normalmente vegetación acuática y prefieren que no tengan depredadores como los peces. Y evita el agua corriente, no es un animal que suele criar en ríos o en regatas, sino normalmente en aguas quietas. Estas serían un poco las características del hábitat que utiliza para criar. ¿Por dónde se distribuye? Bueno, pues si vemos la imagen de la derecha, se distribuye por gran parte de Europa, es decir, que a escala europea tiene una distribución muy amplia, llega hasta el norte de Turquía en el Mar Negro, ocupa Grecia, la península helénica, la península itálica y el centro europeo, pero al contrario de esa distribución tan amplia a escala europea, en el ámbito peninsular, pues esto no sería así. Penetra solamente en la cuenca de la Ulzama, Pamplona, la Sacana, en la parte navarra, y luego se distribuye por el centro-sur alavés, pero no imaginemos una distribución como la que viene ahí dibujada, continua, en la que las poblaciones están en contacto entre sí, sino que en realidad estaríamos hablando de 4 zonas aisladas en Navarra, 3 zonas aisladas en Álava, una zona en Vizcaya y una más o menos, o 2, mejor dicho, en Burgos. Las de Álava, que serían las que nosotros tenemos más cercanas, se distribuyen por la montaña alavesa, la zona de Izquia hasta la cuenca de Treviño, el Alto Nervión y donde estamos nosotros, el entorno de la llanada alavesa. Seguramente esta población antiguamente era una población continua, pero hoy en día, por esa transformación histórica que antes he comentado, pues son 3 núcleos que se encuentran desconectados entre sí. ¿Qué es lo que le ha pasado a esta rana? Pues bueno, aparte de lo que ya he comentado referente a la deforestación y a la desecación de humedales que antes ha comentado Gorka, que le ha afectado muy gravemente, pues tiene otros factores de presión muy importantes, ¿no? Algunos de ellos tienen que ver con esa falta de conexión y de intercambio genético entre diferentes poblaciones, la presencia cada vez más frecuente de especies invasoras que depredan sobre las puestas, sobre los renacuajos, etcétera. Sabéis que los medios acuáticos es, por desgracia, hoy en día uno de los hábitats donde más especies invasoras tenemos, de peces, de cangrejos y demás. Algunas enfermedades emergentes pueden ser un problema sobre todo de futuro por algunas de las enfermedades que se están avanzando hacia nosotros desde el centro europeo y que ya se han dado cita en la península ibérica, y diferentes factores de degradación por usos agrícolas, etcétera, incluido en el ámbito general el cambio climático. Por este motivo, esta especie no es una especie considerada amenazada a escala global, ni a nivel global ni a nivel europeo, pero sí se considera vulnerable a escala ibérica y también en el catálogo vasco de especies amenazadas. Bueno, ¿cómo se estudian las ranas ágiles? Como he dicho antes, pues no es fácil encontrar ranas ágiles en el campo, porque es un animal forestal que vive en el sotobosque, se mueve sobre todo de noche, en fin, no es fácil encontrar ranas ágiles de día y menos
tener una sistemática que te permita saber cómo evolucionan sus poblaciones o cuántas hay. Pero sí que hay un momento, que empieza ahora precisamente, estamos ahora empezando los muestreos, que es cuando se reproducen. Cuando se reproducen van a las lagunas y hacen unas puestas muy características. La rana ágil hace unas puestas muy globosas que las adhiere con un pegamento especial que funciona debajo del agua a los tallos de la vegetación acuática, de tal manera que son muy características. En general son fáciles de distinguir de alguna otra especie que se pueda reproducir en esas lagunas, como pueden ser las ranas bermejas, ¿no? Si contamos las puestas que hay en una laguna, podemos saber más o menos cuántas hembras ha habido en esa laguna haciendo puestas. Y de esa manera, si eso lo hacemos prolongado en el tiempo, podemos obtener series temporales que nos permiten saber cuántas puestas había hace tantos años y cómo ha ido evolucionando la población. Incluso podemos estimar su tamaño. ¿Dónde viven? En el municipio de Vitoria-Gasteiz, ¿qué es lo que sabemos después de 10 años? Pues bueno, en el año 2011, hace ya eso, más de 10 años, solamente era conocida aquí, en los humedales de Salburúa. Cuando se inició el proceso de restauración de estos humedales, se sabía que se había citado la rana ágil aquí. La buscamos muy intensamente antes de restaurar los humedales para ver, hicimos un inventario de fauna para ver si estaba todavía presente, no fuimos capaces de encontrarla, y al cabo ya de unos años, cuando se restauró esta primera laguna, la balsa de Betoño, no la grande, la que tienen los ciervos, sino la balsa de Betoño, fue cuando al cabo de unos años encontramos de nuevo o redescubrimos a la rana ágil. Bueno, esta era la única población, por tanto, que conocíamos, pero en ese año, en el año 2011, hicimos algo que todavía no estaba hecho en el municipio, que es un inventario de pequeños humedales. Lo que hicimos fue inventariar todas las lagunas que había en el término municipal de Vitoria, salieron más de 200, ¿vale? Y aprovechando esa circunstancia, hicimos una selección de aquellas que considerábamos que pudieran tener ranas ágiles. Estaban cerca de una masa forestal, tenían vegetación acuática, tenían un ritmo de inundación más o menos largo, en fin, utilizamos una serie de parámetros y seleccionamos 73. Esas 73 lagunas se muestrearon junto con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y encontramos 5 lugares en los que se reproducían la rana ágil, aparte de Salburúa, repartidos en 3 zonas, en el entorno del puerto de Vitoria, en el alto del puerto de Vitoria, en el entorno de los robledales Isla de la Llanada Alavesa, en el entorno de Cerio, para entendernos, y en los robledales de la zona oriental basal de los Montes de Vitoria, ¿vale? Esos 3 núcleos, digamos, aparecieron como nuevos, que eran desconocidos. Se calculó que la estima poblacional era más o menos de en torno a 500 individuos en todo el término municipal. Desde entonces, la monitorización pues, ha sido permanente. Todos los años hemos ido contando las puestas en las lagunas que sabíamos que había ranas ágiles y además hemos ido todos los años prospectando nuevas zonas donde pensamos que podía haberlas. De esta manera hemos pasado de 7 enclaves conocidos con reproducción de rana ágil en el 2011 a 15 en la actualidad, más del doble. Hoy en día sabemos que hay por lo menos 15 humedales en el municipio donde la rana ágil cría en el municipio. Y la población se sigue aglutinando en esos 4 núcleos: Salburúa, Robledales Isla, Robledales Basales de Montes de Vitoria y el entorno del puerto de Vitoria. En el año 2018 encontramos por primera vez una puesta en el entorno del Zadorra, en el Pozo del Acu, en Gamarra Menor. Y en el año 2021 volvimos a encontrar una puesta, pero solamente una, ¿eh? Luego hablaré sobre esta población, pero tiene pinta de ser la más amenazada y la más vulnerable de todas las que tenemos en el municipio. Por otro lado, en el año 2009, enmarcado en otro estudio, en un estudio faunístico de la Sierra de Badaya y Arrato, en un foqueo nocturno se encontró un adulto de rana ágil en el entorno de Hueto Abajo. A partir de ese año, ya fíjate, en el año 2009, hace ya muchos años, hemos intentado encontrar dónde se reproduce la rana ágil en ese entorno y todavía no hemos sido capaces de encontrar ningún punto reproductor. Por lo cual suponemos que o bien cría en zonas subóptimas, en zonas muy difíciles de detectar, porque, en fin, cuando la rana ágil tiene el hábitat idóneo, cría ahí, pero antes lo comentábamos, si no es así, pues se reproduce donde puede, ¿no? Y de momento no hemos sido capaces de encontrar este lugar. Y por último, en el verano, muy recientemente, en el verano del año 2021, los compañeros de la Unidad de Anillo Verde y Biodiversidad que llevan el Jardín Botánico de Olarizu, haciendo un muestreo en el robledal de Olarizu, de las campas de Olarizu, que todos conocemos, en Sí Somos de Vitoria, pues apareció un adulto también. Por lo tanto, este año, una de nuestras tareas, en el año 2022, en este febrero hasta abril, va a ser intentar localizar si en Olarizu tenemos alguna población reproductora novedosa. Esta sería, por tanto, la situación, más o menos. He marcado ahí las distancias entre poblaciones. Bueno, esto sería Salburúa, un núcleo importante, el de Gamarra Menor, como he dicho, en situación muy precaria, los robledales Isla de la Llanada, los robledales Basales de Montes de Vitoria y la zona del entorno del puerto de Vitoria. Con este interrogante en la Sierra Badaya, y debería haber aquí otro interrogante que no he puesto porque no me ha dado tiempo, que sería el de Olarizu, que acabo de comentar.
Por tanto, tendríamos dos grandes ámbitos, en realidad. La llanada alavesa, el fondo de valle, donde estarían los robledales Isla, Salburua y Gamarra Menor, y la zona de los Montes de Vitoria, que es una zona muy diferente, una masa forestal continua, en donde estaría el puerto de Vitoria y los robledales de Montes de Vitoria. Es muy probable que las poblaciones de la llanada alavesa puedan tener cierta conexión entre sí a través de los arroyos que circundan la llanada, del Recabarri, etcétera, y que los de Montes de Vitoria también. Pero lo que es muy difícil es que la población de Montes de Vitoria esté conectada con la de la llanada, porque si veis esta matriz agrícola que se interpone entre ellos en estos 4,4 kilómetros que marco aquí, pues la verdad es que el lugar es muy hostil para cualquier posibilidad de flujo de intercambio entre estas poblaciones. Bien, voy a describir muy rápidamente los sitios. Salburua lo conoce todo el mundo, en general es un hábitat en buen estado de conservación, pero que no está exento de amenazas. Hay muchísimas especies invasoras de peces y de cangrejos, hay vertidos recurrentes a las lagunas que van poco a poco mermando su calidad ecológica y, por otro lado, hay una desconexión importante hacia el sur, sobre todo, no hacia el norte, hacia el Zadorra, porque el corredor del río Alegría es un corredor ecológico en buen estado de conservación, pero sobre todo hacia el sur. Por otro lado, el tren de alta velocidad, como sabéis próximamente, va a circunvalar totalmente los humedales en su entrada hacia Vitoria y su salida hacia Pamplona, y si no se llevan a cabo medidas adecuadas para asegurar la conectividad ecológica tras la construcción de esta infraestructura, pues esto puede ser un factor de aislamiento ecológico muy potente. Los robledales Isla, pues estaríamos hablando de dos zonas diferenciadas. Por un lado, el robledal de Characas, que se encuentra entre Argandoña y Cerio, es una masa forestal dentro de lo que son nuestros robledales Isla, bastante grande, bastante bien conservada, y por tanto, bueno, pues es un hábitat en relativamente buen estado de conservación, pero por contra tenemos otra zona, que es la zona de Maumea, que está pegando colindante a las vías del tren, que tiene un robledal minúsculo, que es como un lunar, aquí la foto me he equivocado porque debería haber salido entero, con unas lagunas asociadas a la vía del tren, que es donde crían las ranas ágiles. Por tanto, la conectividad entre estos dos espacios se garantiza a través de unos setos, de unos cordones umbilicales ecológicos que son súper precarios y que cualquier afección, teniendo en cuenta que el tren de alta velocidad va a pasar por aquí, pues va a ser, francamente, esta población va a quedar todavía, seguramente, más aislada todavía. Los robledales basales de Montes de Vitoria es otro sitio, no tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de una masa forestal tremenda, continua, que viene desde Opacua y llega hasta la salida de Montes de Vitoria en el corredor del Zadorra, ¿no? Por tanto, esto es otro ambiente muy distinto. Y quizás aquí el principal condicionante, aunque he sacado aquí la mejor zona porque están las balsas de riego donde crían las ranas ágiles y algunas lagunas que hemos creado precisamente para esta especie, pero si fuéramos hacia occidente hay muy pocas zonas húmedas dentro de estas masas forestales. Son la cara norte es una cara bastante con una orografía bastante pronunciada que no hace que de forma natural haya demasiados humedales y quizás pueda ser una de sus carencias. Y por último, en el entorno del puerto de Vitoria, en general es una zona en muy buen estado de conservación también, pero en este caso su principal factor de presión es la ganadería. Es una zona en la que las charcas donde se reproduce son fundamentalmente charcas ganaderas, en donde bueno, pues la presión del ganado hace que algunas de ellas estén en una situación de degradación que sería mejorable con unas actuaciones relativamente sencillas. Recientemente hemos encontrado, el año pasado, algunos otros puntos reproductores en el entorno de Castillo, es decir, bajando del puerto de Vitoria hacia Vitoria, estaríamos ya asomándonos a Olarizu, por así decirlo, ¿no? Estaríamos ya, el último sitio donde encontramos fue aquí en la cantera de San Miguel Oste, que es un sitio pues ya muy cercano al cerro de Olarizu. Y por último, el entorno del río Zadorra. Como digo, un pozo, una sola laguna, una sola puesta en 2 años diferentes, ¿eh? Un lugar, en principio, pues conectado con el río Zadorra, pero con efluentes de una depuradora del pueblo convertidos en recurrentes en este pequeño arroyo, en fin, un lugar relativamente vulnerable y bueno, probablemente la población más precaria del municipio de momento, hasta que avancemos en su conocimiento. Bueno, sabemos ya dónde están y cuántas hay y qué pasa con sus poblaciones, van para arriba, van para abajo, se mantienen. Bueno, con estas especies, con especies tipo a las ranas, es necesario llevar a cabo seguimientos que permitan obtener unas tendencias que sean fiables y para ello hace falta que el seguimiento sea continuado en el tiempo. Se dice que como mínimo
tienen que durar lo que dura la vida de la primera rana en este caso la primera puesta que encuentras, ¿no? Es decir, tú encuentras una puesta hoy, pues bueno, ¿cuánto viven las ranas? Las ranas ágiles viven unos 8 años en el caso de los machos y 6 años en el caso de las hembras. Por tanto, habría que, como mínimo, estar siguiendo las poblaciones 6 años, preferiblemente 8. Nosotros llevamos ya 11, con lo cual creemos que sí que podemos tener ya unas tendencias que tienen cierta solidez, que digamos que son fiables, ¿no? Para calcular el tamaño de las poblaciones, pues nos hemos basado en los datos de un gran investigador de la rana ágil y un científico eminente, un herpetólogo de relumbrón, que es Alberto Gosa, que en la Ulzama, en Navarra, estudió muy detalladamente muchos parámetros biológicos de la rana ágil y llegó a la conclusión de que había más o menos 2,3 machos por cada hembra. De tal manera que con ese dato también podemos calcular, si encontramos una puesta, sabemos que hay una hembra y 2,3 machos más o menos relativos a esa puesta. Y, por último, de cara a valorar la viabilidad de las poblaciones municipales, nos hemos basado en el dato más exigente que hemos encontrado en bibliografía, que sería que el riesgo de extinción fuese menor a 0,05 a 50 años vista, y para ello se considera que debería haber, como mínimo, en cada una de estas subpoblaciones 120 ejemplares adultos, ¿vale? Esos serían un poco los parámetros que hemos utilizado para estudiar las poblaciones. Hemos utilizado más, pero bueno, estos serían los básicos. Bien, ¿qué sabemos después de estos 10 años? Pues bueno, aquí tenemos las gráficas de Salburua. La tendencia, que sería esta curva, tiene una tendencia demográfica ascendente y la media de puestas anual sería en torno a 86, con lo cual estaríamos pues, en torno a 280 ejemplares adultos mínimo. Estamos hablando de poblaciones mínimas. Tener en cuenta que cuando muestreamos lagunas pequeñas, el muestreo se acerca seguramente al número de puestas real, porque puedes buscar muy bien todas las puestas, pero en un sitio como Salburua lo que tenemos establecido son unos recorridos fijos que mantenemos con el paso de los años, pero evidentemente habrá sitios en donde las ranas ágiles crían y nosotros no estamos muestreando, y los sitios donde muestreamos seguramente algunas se nos pasen siempre. No somos tan buenos como para encontrar el 100% de las puestas, ¿vale? Con lo cual estamos hablando siempre de cifras mínimas, pero en cualquier caso esa cifra mínima, en base a nuestros seguimientos, estaría por encima del umbral demográfico viable. Bien, ¿qué podemos comentar de Salburua después de estos años? Pues dos cosas curiosas. Una, se ve en la gráfica anterior, sería que la balsa de Betoño, que sería la balsa principal, la que tenemos aquí detrás, la de la Chopera, tiene muy pocas puestas o prácticamente en los últimos años ninguna, lo cual es muy llamativo. Es un hábitat muy bueno, es un agua cristalina, con muchísima vegetación acuática, y llama la atención la poca cantidad de ranas ágiles que crían en esta laguna. Por contra, en Duranzarra, que sería la primera laguna que nos encontramos cuando entramos hacia el parque, la que tiene las pasarelas de madera, pues encontramos que se mantiene una población muchísimo más relevante. Tampoco, nuestras poblaciones nunca son como las que hay en otros sitios de 1000 puestas, ¿eh? Estamos hablando siempre de tamaños relativamente pequeñitos de puestas, pero en cambio tenemos en el caso de Duranzarra pues una población relativamente estable y abundante. Creemos que el factor principal, como hipótesis, trabajamos con que el factor principal que explica esta diferencia está en las especies exóticas invasoras, precisamente. Duranzarra fue diseñada, fue una laguna que se creó a posteriori de restaurar la balsa de Betoño y se diseñó como una laguna estacional. Una laguna que tiene un ciclo de inundación largo, pero más o menos para principios de julio, mediados de julio, empieza a secarse y se seca por completo en verano. Esto hace que los peces, en caso de que entren en un desbordamiento invernal, como mucho van a estar un ciclo anual, porque como la laguna se deseca se mueren, y los cangrejos mantienen densidades que son más bajas, aunque hay cangrejos, son siempre las densidades más bajas que en el resto del entorno de la balsa de Betoño. Como hipótesis pensamos que es la que da más explicación, y aparte que en bibliografía se describe claramente cómo algunas especies de anfibios seleccionan claramente si pueden elegir sitios con menos cantidad de especies invasoras. Y por otro lado, hay otro elemento curioso que es el de la regana. La regana sería esta línea amarilla que veis aquí, que veis que encontramos muy pocas puestas, menos de 10 normalmente, y a partir del año 2017 pega un pico que se mantiene, que habrá que confirmar en años venideros. Aquí sí que tenemos un ciclo de años corto, como para decir que esta tendencia es estable, pero sí que coincide con algo que tiene que ver con el manejo del lugar, y es que la regana es un pastizal inundado, que su tendencia natural ecológica es a convertirse en una sauceda. Es un hábitat de interés de conservación y al no haber ganado, porque esta zona está fuera de donde pastan los ciervos, nosotros de forma artificial todos los otoños llevamos a cabo un desbroce. Este desbroce, hasta el año 2014, se hacía de forma mecánica y en toda la superficie de la laguna.
Pero a partir del 2014, precisamente para favorecer a estas especies y a otras, se decidió sectorizarlo y desbrozar una parte cada año. Es decir, se desbroza la mitad un año y al año siguiente la otra mitad. Siempre se respeta la mitad de la laguna sin desbrozar, ¿vale? Bueno, pues justo a los 3 años, teniendo en cuenta que alcanzan a los 2 años la madurez sexual los machos y a los 3 las hembras, pues curiosamente, justo pasado el 2014, a partir del año 2017, 3 años después, empieza a verse un incremento que pudiera tener que ver, como hipótesis es muy estimulante, de que lo hemos hecho bien, pero bueno, habrá que confirmarlo, pero bueno, podría ser que a partir del año 2017 empiece a haber un reclutamiento mayor de jóvenes, es decir, que sobreviven más ejemplares, que llegan adultos y llegan a reproducirse y la población de este sector empieza a aumentar. Como digo, es una hipótesis de trabajo, pero bueno, la planteo porque creo que sí que el manejo que se está realizando puede tener que ver con ello. Otro de los lugares son los robledales Isla de la Llanada. En los robledales Isla de la Llanada la población es también increciendo, parece que está en situación ascendente, y la media de puesta se sitúa en 80, con lo cual también estaría por encima del umbral mínimo aceptable. Mientras en Maumea parece haber una cierta estabilidad, aquí hay un pico muy fuerte en el año 2015, pero luego más o menos se mantiene una estabilidad, en el caso de la laguna de Characas volvemos a ver algo parecido a lo de la Regana. En este caso no creemos que tenga que ver con que hayamos hecho actuaciones que hayan mejorado la supervivencia de los ejemplares, sino simplemente que hemos mejorado el hábitat reproductivo y por tanto ahora hay más ranas ágiles que crían en esta laguna. Lo que hicimos fue en el año 2015 poner en luz esta laguna. Esta era una laguna que estaba totalmente colmatada de sauces, había muy pocos rincones donde entraba el sol en el invierno y era un lugar, por tanto, pues bueno, que estaba pues muy dominado por la vegetación leñosa. Lo que hicimos fue un desbroce en el otoño del año 2015, desbrozamos todos esos sauces y la laguna la abrimos, la pusimos en luz y justo a partir de ese año pues hemos pasado ahora a 55, de prácticamente menos de media docena a 55 puestas en el año pasado, en el año 2021. También parece que este puede ser un manejo no tanto que asegure la supervivencia de los adultos como en el caso de la regana, pero sí que mejora el hábitat reproductivo. Tenemos el caso de los robledales basales de Montes de Vitoria. Aquí también se ve un incremento de la población, pero este caso tiene que ver, desde nuestro punto de vista, con un tema metodológico, con un tema de seguimiento. En este caso, lo que encontrábamos en las lagunas era puestas muy escasas, a pesar del hábitat, que era un hábitat muy bueno, inferiores a 10 puestas en las balsas, sobre todo en la balsa de riego de Argandoña, que es el principal punto de reproductor, y en los últimos 3 años los valores se incrementan muy fuerte hasta llegar a 120 puestas en el año 2021. Este aumento tan marcado, pues creemos que podría no ser tal, que podría ser que, bueno, estamos casi seguros, convencidos, porque lo que hemos hecho en los últimos 3 años ha sido retrasar el muestreo en estas zonas y en vez de producirse las puestas en el mes de febrero o marzo, se producen más bien en marzo o abril. Es una zona de umbría, en la cara norte de Montes de Vitoria, en donde seguramente el retraso pues tiene que ver con un tema fenológico lógico y con la temperatura del agua y con la calidad del medio en cuanto a características térmicas. Y bueno, pues lo seguiremos confirmando en los años venideros, pero creemos que esta gráfica no es una gráfica real, no representa seguramente la dinámica real de la población, sino simplemente refleja el que, bueno, pues a partir de seguramente el año 2019 es cuando podemos empezar a ver si está la curva de evolución real de esta población. Por último, en esta zona se ha encontrado recientemente, en el 2019, una zona nueva de puestas, que son las balsas de las antiguas prospecciones de gas de Monasterio Guren, y es un lugar en el que también planteamos hacer un manejo, que luego comentaré, de puesta en luz. Y por último, en el entorno del puerto de Vitoria, pues aquí nos encontramos también una tendencia ascendente. La media de puestas estaría en torno a 60, y por tanto también estaría fuera de ese umbral mínimo poblacional deseable. Y bueno, pues en este caso creemos que el incremento que se está observando tiene que ver con una reducción de la cabaña ganadera coyuntural, que ha tenido que ver pues con que las yeguadas que se mantenían en estas zonas de montaña pues han sido abandonadas en los últimos años. Había muy pocas cabezas de ganado, en torno a media docena frente a las 30, 40 que había habitualmente, y probablemente esa mejora del hábitat en cuanto a pastizal, en cuanto a vegetación leñosa en el entorno de las lagunas y en las propias lagunas, pues ha favorecido un incremento de las puestas en la zona. Pero ha vuelto a entrar en carga, digamos, esta zona desde el año pasado, y por tanto ahora estamos, luego lo comentaré, pues intentando establecer medidas, sobre todo en el entorno de los puntos reproductores, para evitar la entrada del ganado, sobre todo
a partir de finales de primavera, cuando están ahí el ganado echando los purines, mean dentro, se comen la vegetación acuática, intentando vallar algunas de ellas, las más importantes, y sacar abrevaderos fuera. Es decir, que el ganado tenga garantizada su suministro de agua, pero el humedal no se ve afectado. Bien, no sabemos muy bien por qué en el entorno del puerto de Vitoria, del Alto de Vitoria, hay pocas puestas, y en cambio en el entorno de la Raisabel, que es donde estaría el ganado, es muchísimo más abundante. Desconocemos el motivo, porque son hábitats en principio a priori los ves y muy similares. No sabemos cuál es la razón, tenemos que investigar más porque no lo sabemos. Y por último, comentar lo que he dicho antes, hemos encontrado en el entorno del pueblo de Castillo, en la ladera de Montes de Vitoria hacia Castillo, 3 nuevas zonas en el año 2021. Conclusiones sobre la situación de la rana ágil en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Pues en positivo, habría que decir que a tener, pues eso, en base a lo que os acabo de comentar, la tendencia demográfica en todas las poblaciones, excepto la del Zadorra, parece ser ascendente. Y bueno, pues han pasado de observarse 132 puestas en el 2011 a más de 400 en el 2021, más del triple. Y la media de puestas, que sería lo más interesante, pues ronda las 250 y supone una población mínima de 800 ejemplares adultos. Se siguen detectando nuevos enclaves, es decir, todavía no lo sabemos todo de la rana ágil, lo cual es muy estimulante también, porque cada año, no todos los años, pero solemos encontrar alguna zona nueva. Y también decir que algunos manejos y algunas medidas de conservación pues parecen estar teniendo influencia en la mejora de sus poblaciones. En negativo, pues que sus poblaciones siguen siendo muy precarias. Estamos hablando de poblaciones muy pequeñas, en general aisladas entre sí, lo cual se añade al abanico de amenazas que se han ido identificando a lo largo de estos años, tanto globales como el cambio climático. Es probable que las poblaciones que ahora tenemos en la llanada alavesa tengan que migrar en altura en un plazo medio, si se cumplen las proyecciones de cambio climático que hablan de la desaparición de los robledales, por ejemplo, en la llanada alavesa. Y por tanto, y todas las medidas, otras amenazas o factores de presión locales que hemos identificado, por lo cual estas poblaciones son todas ellas muy vulnerables, especialmente las del fondo de valle de la llanada alavesa, Salburúa, Robledales, Isla y el Zadorra, pero también las de Montes de Vitoria. Por tanto, seguimos teniendo esta especie en una situación de alto riesgo de extinción y es imprescindible aplicar medidas de gestión y conservación que garanticen su supervivencia a largo plazo en el territorio municipal. Esto sería la conclusión principal después de estos años de seguimiento. Unas buenas noticias, es decir, por un lado, noticias alentadoras en cuanto a cada vez mayor número de humedales con presencia de la especie, cada vez más puntos reproductores identificados, unas poblaciones en general en un buen estado de conservación dentro de su pequeño tamaño, pero sin perder el norte de que su fragilidad y su vulnerabilidad es muy alta. Por este motivo, desde el Ayuntamiento hemos redactado un plan de acción local para conservar esta especie. Es decir, es una de estas especies de las que tenemos un grado de conocimiento que nos permite poder decir qué es lo que habría que hacer con ella para intentar mejorar su situación. Esto emana de un documento clave en la conservación de la biodiversidad para nosotros, que es la Estrategia Municipal de Conservación de la Biodiversidad, que se aprobó en el año 2015 y tiene vigencia hasta el 2025, y dentro de ella se establece que sería deseable redactar planes locales de conservación, sobre todo centrados en aquellas especies que no tienen otros planes de rango superior. Por ejemplo, el bisón europeo tiene un plan de gestión a nivel foral, o la nutria, o el avión zapador. Por tanto, nosotros no vamos a redactar un plan local sobre un plan de gestión que ya existe. Pero hay otras especies, sobre todo las especies curiosamente forestales. Hay muchas especies acuáticas que tienen plan de gestión, muchas especies o algunas especies rupícolas que crían en roquedos, como el águila perdicera, etcétera. Pero lo cierto es que en el ámbito forestal prácticamente no hay especies que tengan plan de gestión. Entonces, bueno, nosotros nos hemos planteado que sería interesante, mientras haya un plan de rango superior cuando llegue, el que hubiera uno a escala local. Y este es el primero que hemos redactado. ¿Y qué es lo que hemos planteado? Pues lo que hemos planteado son unas medidas generales y unas medidas a desarrollar en los primeros 5 años de vigencia del plan, que sería hasta el 2026, más o menos, ¿vale? No voy a desgranar todas ellas, pero bueno, por un lado planteamos mejorar el conocimiento, es decir, tenemos que avanzar conociendo mejor todos estos lugares donde crían, clarificar si hay nuevas poblaciones, hacer un diagnóstico cada 5 años de cómo estamos, trasladar lo que sabemos a otros ámbitos científicos y de gestión del conocimiento, llevar a cabo publicaciones.
en mejorar, otro objetivo sería mejorar la restauración de los hábitats forestales y de su conectividad ecológica. No hay que perder de vista que lo importante no son las lagunas, es decir, las lagunas es el lugar donde de un periodo muy corto del año los animales, las ranas ágiles acuden a poner las puestas y se reproducen, se desarrollan y hacen la metamorfosis sus renacuajos. Pero eso es una parte donde realmente viven las ranas ágiles, es en los medios forestales, y esos medios tienen que estar en un buen estado de conservación y conectados entre sí, ¿no? En ese sentido irían otras de las actuaciones que planteamos. Por otro lado, mejorar en donde se considere que es necesario, creando nuevas zonas húmedas reproductivas o también de interconexión, controlar los problemas de contaminación, de basuras, etcétera, en algunas de estas lagunas, mejorar desde el punto de vista ganadero, como antes he comentado, o llevar a cabo manejos del hábitat acuático, como antes he comentado, por las puestas en luz, o algunas de ellas muy de detalle, porque conocemos muy bien la problemática de algunas de esas lagunas, ¿no? Algunas de ellas ya están ejecutadas, de las que veis aquí. También en donde sea posible, que no siempre es fácil, de hecho es un tema muy complicado, pero queremos intentar por lo menos controlar y si se puede erradicar alguna de las especies invasoras. Estamos hablando en este caso de lagunas manejables, de no muy gran tamaño en el que pueda llevarse a cabo alguna actuación en este sentido. Manejar poblaciones, esto también es un tema muy delicado. El manejo de poblaciones en todas las especies es muy complejo, pero en anfibios especialmente. Es un tema con riesgos muy elevados de transmisión de enfermedades, por ejemplo, y por tanto siempre es algo que hay que pensar muy bien, pero sí que planteamos, una vez diagnosticado, por ejemplo, la situación en el pozo del Acu, y si se mejora el hábitat y se eliminan los factores de presión que puedan tener hoy en día, esta pequeña población que hay en el Zadorra, pues quizás se podría llevar a cabo un reforzamiento con puestas provenientes de Salburúa, por ejemplo. O crear, aquí fijaros lo que habíamos puesto, crear nuevas poblaciones en hábitats favorables, y habíamos puesto el entorno de Olarizu, el botánico y las antiguas huertas. Es decir, que no teníamos mal puesto el ojo, porque resulta que ha aparecido una rana ágil después de que redactamos, justo después de redactar este documento apareció esa rana ágil que os he comentado, y por tanto ahora esto cambia. Lo que tenemos que hacer primero es evaluar si ya tenemos allí ranas ágiles y ver en qué situación se encuentra, porque igual esto es absolutamente innecesario. Se miró en su día, las balsas de Olarizu se miraron cuando se hizo esa prospección en el 2011 y no apareció. Es decir, que por eso no se ha vuelto a mirar, pero bueno, eso no quiere decir que no esté. Por otro lado, pues queremos integrar estas zonas importantes para las ranas ágiles dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria en lo que se refiere al suelo no urbanizable, intentando que haya un especial cuidado, un especial mimo a la hora de desarrollar cualquier actividad en estos espacios donde está esta especie. Y bueno, esto ya lo hemos hecho, trasladar a otras administraciones sectoriales o competentes, de Diputación, de Gobierno Vasco, etcétera, pues el documento, ¿no? Y por último, pues lo que estaríamos haciendo aquí hoy, otro de los objetivos, pues es divulgar lo que sabemos sobre la rana y que cada vez el público pues sea más conocedor de los entresijos y de la situación en la que se encuentra esta especie. Estas mismas actuaciones que venían ahí las hemos trasladado también al ámbito geográfico, que resulta un poquito igual menos árido, ¿no?, a la hora de verlo. Este sería el entorno de la Sierra de Badalla, Rato, donde se encontró este ejemplar, en el entorno de Hueto Abajo, y aquí lo que planteamos pues, es la restauración de alguna charca. En el entorno de Hueto Arriba hay una charca muy adecuada que está en una situación muy precaria porque el dique que mantiene el agua pues, se ha roto y ya no retiene, y la idea sería restaurarla. Y por otro lado, pues sobre todo prospectar y ver. En este caso, sobre todo, sería intentar encontrar lugares en los que la especie se reproduzca y podamos avanzar en el conocimiento de la especie en este rincón del municipio. En el Pozo del Acu, pues aquí ya serían más cosas, ¿no? Por un lado queremos mejorar el hábitat con una puesta en luz. Es una laguna que está muy contorneada de vegetación leñosa y alguna de ellas incluso dentro de la laguna. Se podría llevar a cabo una puesta en luz. Podríamos crear algunas charcas, algunas de ellas ya las hemos hecho este verano. En el entorno de la dehesa Boyal de Avechuco hemos hecho 3 lagunas nuevas con idea de aumentar el hábitat disponible para esta especie en un entorno ya muy forestal, en una antigua repoblación que ya tiene años y ya aquello empieza a parecerse a algo que algún día será un bosque de robles junto al río Zadorra. Pero planteamos también hacer otras lagunas pues en el entorno de Gobeo, en el entorno de Amárita, etcétera. Mejorar el efluente de la depuradora, conectar la población de Salburúa con la del Zadorra a través del corredor del río Alegría. Probablemente se vaya a hacer por parte de Diputación una laguna en el entorno del vivero de Escalmendi, que podría servir de eslabón para conectar esas dos poblaciones. Y bueno, y en el caso de que
se lleve a cabo todo esto, pues quizás llevar a cabo alguna traslocación en el Pozo del Acu, pero siempre, como digo, con mucha cautela. En el caso de Salburua, planteamos diversificar los hábitats reproductivos, creando algunas lagunitas forestales en las repoblaciones que se hicieron hace ya muchos años, en el año 96, 97, se hicieron repoblaciones que ya empiezan a tener aspecto de bosquecitos en el entorno de la Academia de la Archancha, por ejemplo, o entre el río Santo Tomás de Recoleor. Pero ahí, en su día, cuando hicimos estas actuaciones, pues no pensamos en hacer unas lagunas. Se podían haber hecho en aquel momento, pero no se hicieron, ¿no? Y ahora ya estamos viendo, de hecho, ya hemos detectado ranas ágiles en estos dos enclaves, y la idea sería diversificar un poquito las zonas reproductivas en este entorno para crear lagunas como las que antes he comentado, lagunas que tengan un ciclo de inundación largo, que permita la reproducción de esta especie, pero que se sequen en verano, es decir, que estén libres de especies exóticas invasoras, por lo menos de peces. En el caso de las lagunas planteamos llevar a cabo un control de especies de peces, un descaste de peces, ya veremos si somos capaces de acometerlo. La Diputación este año ha llevado a cabo una actuación de este tipo en la laguna del Prado de la Paúl, en La Guardia, y nosotros en Salburua los hemos llevado a cabo. Hace ya más de 10 años que no hemos hecho ninguno, pero podría ser el momento. Y por último, hay una actuación de mucha enjundia, muy compleja, muy sencilla técnicamente, pero muy compleja en cuanto a la economía, que es este arroyo que veis aquí, que es el arroyo Recabarri, que circula por el interior de la Academia de la Archancha. Aquí aparece como una línea azul, pero en realidad no es tal, está embocinada, está metida en un tubo por debajo de las instalaciones de los edificios de la Academia, lo cual crea una grandísima discontinuidad ecológica en uno de los principales corredores que desde Salburua se dirigen hacia los Robledales Isla y hacia los Montes de Vitoria. Este es un punto negro de atropello de fauna tremendo, es, por ejemplo, de bisón europeo, pero también de otras especies, de ungulados, de jabalí, etc. La idea es derivar este río haciendo un cauce nuevo que atravesaría la carretera por este punto, haciendo aquí un paso de fauna y que conectaría con el cauce original, pues más o menos aquí, así grosso modo. Este es un proyecto que ya está redactado, pero que hay que financiar y cuesta un dinero. Entonces, bueno, pero lo hemos metido también en el plan local de gestión porque creemos que asegurar esa conectividad ecológica hacia los Robledales Isla pues sería una muy buena noticia, entre otras muchas especies, para las ranas ágiles. Con respecto a los Robledales Isla, en el entorno del Robledal de Characas tenemos intención de hacer alguna charquita forestal más de las ya existentes. En el caso de Maumea, pues también queremos controlar las poblaciones de especies invasoras, sobre todo de peces, mejorar un drenaje, o eliminar, mejor dicho, un drenaje activo que hay hoy en día en una de las lagunas y que condiciona su ciclo de inundación, aumentar la masa forestal en el entorno de Maumea y aquí hemos dibujado un tren ejemplificando, intentando simbolizar pues la que se nos viene encima aquí con esta Y, ¿no? Aquí hay una Y, la que se dirige hacia la Y vasca, la que se dirige hacia Pamplona y la que viniendo de la Y vasca va hacia Pamplona. Es decir, que esta zona queda encerrada en un triángulo con lo que ello supone, ¿no? Desde el punto de vista ambiental. Con respecto a los Montes de Vitoria, pues lo que planteamos es la mejora, como antes he comentado, de alguna de las lagunas, su puesta en luz y crear algunas charcas forestales para intentar interconectar con unas lagunas de calidad desde la población que está en los Robledales basales, avanzando hacia el oeste hasta llegar al puerto de Vitoria. Y por otro lado, ya es mucho más difícil, pero intentar buscar alternativas de conexión hacia los Robledales Isla desde los Montes de Vitoria. Como he dicho, este entorno es un entorno muy difícil, muy complicado para llevar a cabo actuaciones, pero bueno, no hemos querido no ponerlo, ¿no? Creo que en estos planes hay que ser ambiciosos y luego ya veremos lo que somos capaces de hacer. Y por último, en el entorno del puerto de Vitoria, pues fundamentalmente las actuaciones tienen que ver, como he dicho antes, con manejos ganaderos, creación de vallados de lagunas asociadas a abrevaderos que garanticen el agua para el ganado, a la retirada de alguna impermeabilización muy desafortunada que se hizo en su día en alguna laguna, esto ya está hecho, esa impermeabilización está retirada, alguna puesta en luz, etcétera. Y por último, pues estarían las actuaciones que aquí aparecen en el plan, pero que esta ya no debería aparecer, ¿no? La del Jardín Botánico de Olarizu, que lo primero que tenemos que hacer es evaluar si realmente ya tenemos ahí una población, aunque sea incipiente, o más que incipiente, precaria, de rana ágil, y dos actuaciones en el entorno de Montes de Vitoria en su parte basal, la recuperación de una laguna que hay en Armentia de mucho interés ecológico y que está en una situación precaria, pero que podía ser un lugar de muchísimo mayor valor ambiental que el que tiene hoy en día, y también en el entorno de Gomecha, una laguna también muy interesante que está hoy en día
desecada y que se podría restaurar. Y bueno, pues no quería terminar sin agradecer, que es muy importante, a toda la gente que se ha pateado todas estas lagunas durante todos estos años, que fundamentalmente ha sido el servicio de atención al público y vigilancia del Anillo Verde, lo que coloquialmente conocemos como los guardas del Anillo Verde, y que han sido muchos. En 11 años, pues por el servicio ha pasado muchísima gente y han sido quienes, junto conmigo y con algunos técnicos más, también Gorka participó en los muestreos que hicimos en el año 2011 y algún año más, pues digamos que han sido quienes han hecho el trabajo de campo que posibilita que luego hayamos podido obtener estas conclusiones, ¿no? Y por tanto les quiero agradecer porque bueno, es un trabajo agradable, es un trabajo bonito, pero también es un trabajo intenso y a veces exigente y que lleva muchas horas detrás de campo y en el que ha habido implicada mucha más gente que, lógicamente, yo, que soy el portavoz, pero que formamos parte de un equipo, ¿no?, que lleva a cabo este tipo de trabajos. Y bueno, creo que esto era todo lo que os quería comentar. Yo, por mi parte, nada más. Pues muchas gracias, sí, hombre, Luis, muchas gracias por tu presentación, que verdaderamente nos has hecho a ver, ¿no?, cómo está la rana ágil, que es la protagonista, en definitiva, todos los años del Día Mundial de los Humedales, ¿no? Aquí, por lo menos, enmarcado desde este centro y enfocado hacia la ciudadanía. Y, por lo tanto, conocer un poco más, en profundidad, no solamente su situación, sino las labores que estáis realizando desde la propia unidad, pues se agradece y además se aprende de ello y, por último, pues podemos seguir divulgándolo y llevando nuestro conocimiento a nuestros territorios, a nuestras casas, a nuestros lugares donde trabajamos, con el fin de intentar ponerlos también en marcha, y eso creo que es importante. Bueno, dicho esto, que te has amoldado perfectamente al tiempo, Luis, y por lo tanto vamos a abrir un turno de preguntas para todas aquellas dudas o cuestiones que queráis en este momento transmitirle a Luis. Gracias. Sí, el tema es que como estamos en streaming, gracias también a los que están al otro lado, en sus casas, a través del hilo, es necesario utilizar el micrófono para que la gente nos pueda escuchar. Ánimo. Sí, adelante. Gracias, Ander. Gracias. Bueno, te quería preguntar, Luis, me ha llamado mucho la atención, creo que has dicho en el puerto Vitoria que hay dos balsas similares, una que tiene bastantes puestas y la otra que no, una que tiene ganado y otra que no, y luego pasa lo mismo aquí, ¿no? La balsa de Betoño tiene menos puestas que la de Salburúa. ¿No tendrá que ver, no sé, una suposición, que haya herbívoros de gran tamaño? Porque al final las ranas son carnívoras, ¿no? Entiendo, comen insectos, comen gusanos, y en la zona que se encuentran los grandes herbívoros sabemos que siempre se encuentran más especies de ese estilo. No sé, me viene en la mente, por ejemplo, la balsa de Vigaldi, ¿sabéis, no?, donde está en la zona, que grandes bosques así muy buenos, no están más o menos a cierta distancia, y es un punto caliente también de rana ágil, y es una zona muy, muy ganadera. Entonces, no sé si quizás podría tener algo que ver el ambiente ganadero y las detecciones de los animales. Pues es una pregunta interesante. Nosotros no hemos llegado a obtener esa interpretación porque en el caso del puerto de Vitoria, las lagunas del puerto de Vitoria también tienen ganado. Es decir, las lagunas de la Raisabel lo que tienen es una ganadería de yeguas que está confinada con un vallado y que tiene un uso intenso, pero también las del puerto de Vitoria, en este caso de vacuno, que es de castillo. Es decir, que las dos, y de hecho se han hecho actuaciones para vallar y sacar abrevaderos tanto en un lado como en el otro. Es decir, no parece que ese sea el factor en este caso que pudiera estar influyendo en el caso concreto del puerto de Vitoria. Y en el caso de Salburúa, no parece tampoco haber demasiada diferencia entre la balsa de Arcaute, que es donde están los ciervos, y la balsa de la Regana, que es la que he comentado, que hacemos ese manejo diferenciado en cuanto a los pastizales, que ya los hagamos de forma diferenciada. Tampoco se ve que las curvas sean distintas, es decir, en una zona sí hay ganado y en otra no, y en cambio no parece que haya tanta diferencia. Pero pudiera ser, es decir, no quiere decir que nosotros no lo hayamos detectado esa diferencia, no quiere decir que el ganado no pueda ser un factor
que influya en la productividad de presas, por ejemplo, como tú comentas, ¿no? Pero nosotros no hemos llegado a intuir esa diferencia en zonas muy cercanas. En el caso del Puerto Vitoria, lo que nos extraña es que el hábitat es muy similar, las lagunas son muy similares y es una zona en concreto que también tiene ganado, las dos tienen ganado, y en cambio en un sitio hay reproducción y en otra no. Y no sabemos muy bien cuál es el factor limitante en este caso. No lo acabamos de interpretar. Y en el caso de Salburua, pues como digo, hay zonas con ciervos y sin ciervos, y en tanto Duranzarra como la Regana mantienen una tendencia ascendente, y también la Balsa de Arcaute, que es la que tienen los ciervos. Entonces, ahí no sé muy bien. Esto, el cangrejo rojo americano no puede ser un gran enemigo de las postas. Sin duda, sin duda. De hecho, está descrito como uno de los principales factores de presión hoy en día en las poblaciones de anfibios. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que el cangrejo rojo, por desgracia, está en todas partes. Es decir, lo que sí es lo que he comentado antes. En los lugares en donde el ciclo de inundación se seca, hace que las lagunas se sequen en verano, los cangrejos, como sabéis, cuando llega ese momento, lo que hacen es enterrarse, hacen unos tubos que pueden llegar incluso a 2 metros de profundidad hasta que vuelven a encontrar humedad, y ahí pasan el verano, pero eso no quiere decir que haya otros que no lo consigan y que los más débiles en esa situación de estrés mueran, de tal manera que estás generando un factor de tensión sobre la población de cangrejo rojo, en ese caso, que no lo tienen en las lagunas que tienen agua todo el año. En las lagunas que tienen agua todo el año, el cangrejo está contento, por así decirlo, todo el año, ¿no? Y cría todo el año, se reproduce, las densidades son más altas, ¿no? Pero sin duda el cangrejo rojo, en general las especies invasoras de peces son un factor también importante, pero es verdad que los peces autóctonos también pueden ser depredadores, es decir, que en general no les gustan los peces, a los anfibios, a las ranas en concreto, a la rana ágil en concreto, y el cangrejo sí que es un factor que claramente afecta muy negativamente no solamente a la rana ágil, sino que está descrito como un factor de presión importantísimo hoy en día a escala peninsular. Hay sitios en donde hay sobre todo anfibios, digamos, tipo salamandra, lo que llamamos urodelos, los anfibios que tienen cola, que en algunos lugares practican como especies como el gallipato, que han desaparecido en lugares donde y que el principal factor descrito de presión que ha marcado la diferencia ha sido el cangrejo rojo. En la balsa de Arcaute, por ejemplo, en la balsa de Arcaute, que había muchos salamandras, había muchos de esos y ya no se ven nada. Bueno, pero había muchos ciprínidos y ahora tampoco se ven. Sí, no, había ciprínidos, pero a diestro y siniestro. Claro, claro, sí, sí. Loina y bermejuela era muy abundante y hoy en día es muy rara o está extinta, pero sobre todo porque lo que se ha introducido, lo que llega desde los ríos cuando se desbordan es lucio, perca americana, pez sol, gambusia, animales muy depredadores. Y salmónidos también había, pero había. Todo eso pertenece al pasado. Sí, sí, sí. Ya no hay nada. Sí, sí, efectivamente. Loinas y hemos terminado. Sí, sí, efectivamente los ciprínidos son especies presa, aparte de las ranas ágiles, hay otras muchas especies que se comen los peces grandes, especialmente cuando hay peces tamaño lucio, ¿no? que son grandísimos depredadores y pueden dar con poblaciones, sobre todo en este caso que son poblaciones confinadas, que están en un sitio donde no pueden marcharse a otro lugar, pues con el paso del tiempo acaban extinguidas. Claro. Pero antes había cangrejo de aquí, de lo que era... Sí, el cangrejo autóctono. Ahora de esos no hay nada. Lo único que se ve por miles de los otros. Sí, sí, eso es. El cangrejo autóctono tenía un carácter más detritívoro, más de alimentarse de lo que caía muerto al fondo de las lagunas o de los ríos, y tenía esa labor. Y en cambio el cangrejo rojo tiene una actividad mucho más activa de caza y ejerce una presión incluso mucho más. vegetariano también. Bueno, sí, Sí, de todo, sí. Sí, eso es. Hay que añadir que incluso aquí en los arroyos del entorno de Salburua algunas truchas se siguen viendo, ¿no? Cosa que también llama la atención. Hicimos un BioBlitz con motivo del 10º aniversario del centro en el año 2019 y salieron truchas, ¿no? Entonces, bueno, de esas cosas que a veces nos llama la atención y nos sorprende. En el Erreca salió, en el Erreca Santo Tomás, ahí, sí. Hace 2 años, o sea que no está mal, ¿no? Luis, llama la atención, ¿no?, la fenología tan dispar que habéis podido detectar entre las poblaciones de Villafranca, ¿no? Argandoña y el resto. Eso me hace pensar, ¿habéis vuelto a muestrear los lugares en los que han aparecido puestas a lo largo del mes de febrero que pudiera descartar ese fenómeno que antes nos comentabas de falta de insolación o de menor temperatura en las balsas estas de montes orientales? ¿Te refieres a las que se mostraron en 2011? Sí.
Estamos en ello, sí. Ajá, Estamos repitiendo el muestreo de esas, creo que eran 66, no sé si eran 67 o 76, de las lagunas que seleccionamos en el año 2011. Estamos volviendo a dar, digamos, dando una segunda vuelta en fechas más tardías, sí, en Montes de Vitoria. Sí, sí. Sí, porque no tendría, bueno, podría ser esperable que esa diferencia se produzca en todo el entorno de la sierra, en la cara norte, ¿no? En cambio, en el puerto de Vitoria no hay tanto desajuste, pero la zona del puerto de Vitoria es una parte culminal que tiene una insolación muchísimo mayor a pesar de estar a mayor altitud. Sí, porque resulta llamativo, ¿no? Sí, sí, es llamativo, sí, sí, sí. En cualquier caso, sigue siendo una hipótesis. Os he comentado que es a partir del año 2018, creo que es cuando hemos detectado ese desfase reproductivo, y creemos que estamos seguros al 100% que es así, porque los 3 años siguientes hemos ido en fechas más tardías y hemos encontrado muchísimas más puestas, ¿no? Con lo cual parece corresponderse con este fenómeno. Pero bueno, habría que ser un pelín cautos y esperar algún año más, pero sí que vamos a muestrear las que se incluyeron en Montes de Vitoria en el año 2011 y se muestraron en febrero con vistas a... Eso es. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ya que, si no te importa, Luis, tenemos y contamos hoy con la presencia, ¿no?, de otros 2 herpetólogos que también han trabajado con la rana ágil, me gustaría que tanto Mario Corral como Conrado Tejado, que está al fondo, nos contaran, ¿no?, nos dieran, ¿no?, su punto de vista acerca del futuro de la rana ágil en cada una de sus poblaciones. Ya que estáis aquí, si no os importa, podríais ¿no?, enriquecernos un poquito más ese aspecto, ya que puede resultar interesante. Sí, buenas tardes, Gorka, Luis. Nada, pues como sabéis, nosotros llevamos con seguimientos a nivel provincial desde el 2007, que lo llevamos nosotros, el IAN y Diputación. Y bueno, las poblaciones que hay de rana dalmatina fuera del municipio, lo que tú has dicho, dentro son significativas, pero fuera, pues hemos contabilizado, tenemos la suerte en Álava de tener poblaciones pues las mejores a nivel peninsular. Tenemos pues conteos de puestas de pues 1.800 puestas con unas estimas poblacionales de casi 6.000 ejemplares en áreas muy pequeñas, en 2-3 municipios alaveses. Y bueno, las proyecciones que hay de aquí al 2070, según los modelos de proyección hechos de cambio climático y demás, pues nos dicen que 2 especies de anfibios y una de reptiles se extinguirán en los próximos 50 años en la provincia. No son extinciones, no se supone que sean extinciones totales, porque siempre permanecen microhábitats o en espacios más localizados, pero las 2 son, una de ellas la rana dalmatina y otra el tritón alpino. Y luego entre los reptiles la lagartija de Turbera, en teoría también desaparecería de Álava. Nosotros consideramos que bueno, no va a ser así, pero que sí que es una especie que le espera un futuro pues un poco, pues bueno, que hay que cogerla. Lo que habéis hecho a nivel municipal me parece muy adecuado, porque yo creo que de aquí a las próximas décadas va a ser una especie que va a caer a nivel poblacional. Nosotros lo que hemos visto en seguimientos en el municipio de San Millán, en Urkabustaiz y en el Valle de Arana, con poblaciones de dalmatina, hemos visto tendencias poblacionales muy dispares entre años y, bueno, sabiendo que todas las hembras no se reproducen dentro del mismo año, eso hay que tenerlo en cuenta. El 100% de la población no se reproduce, es una variable. Pero ya te digo, hemos visto, por ejemplo, cambios muy significativos, y en actuaciones que hemos hecho para mejora de hábitat, la especie ha aparecido en un punto donde no estaba presente, en un medio forestal de bosque caducifolio, no estaba presente o estaba en muy pequeña medida. Vallamos una zona, un humedal, y desplazó, cayeron las poblaciones de rana temporaria y aumentaron las de rana dalmatina de forma exponencial. Entonces es un punto a tener en cuenta, bueno, a nivel de competencia ecológica, de actuaciones sobre el medio, de modificación, y tener, cuando has comentado de vallar un pequeño humedal, poner un pilón, eso está muy bien. Si la superficie es pequeña, cuando son humedales muy grandes hay que tener en cuenta que luego, si el ganado no entra, se suele colmatar de vegetación, o hay que hacer actuaciones artificiales y demás. Pero bueno, que yo os digo, a nivel provincial, Álava atesora la mayor población a nivel peninsular, y tenemos dentro de la provincia pues 1, 2, 3 puntos que destacan.
con más de, pues eso, en torno a 3.000, 4.000, incluso 6.000 ejemplares adultos reproductores. Si os sirve un poquito así de aclaración a nivel de... Sí, Conrado. Mario, desde Ayala. Bueno, Arratsaldeon, en nuestro caso, pues bueno, llevamos ya, este es el 17º año que vamos a muestrear las poblaciones del entorno del Alto Nervión y bueno, sí que hemos realizado acciones de mejora de hábitats y bueno, sobre todo de hábitat reproductor, mejora de charcas que estaban en estado precario, se han creado nuevas charcas en el entorno de Orduña, unos prados encharcadizos y tal, y ha dado muy buenos resultados con unos aumentos año a año del número de ejemplares que se reproducían en ellas. Y sí que vemos también, pues eso, que es un anfibio muy resistente a condiciones extremas. Lo hemos encontrado también en el Valle del Osa, en encinares, en charcas que es encima de unas lajas hay un charquito y ahí se están reproduciendo. Entonces, pues bueno, sí que el tema del cambio climático, las enfermedades emergentes y tal, pues va a ser un factor limitante, pero sí que creemos también que es un superviviente de épocas pasadas que continúa entre nosotros y que vemos como en sitios muy precarios, con muchas, no sé, charcas con un montón de ganado, con un montón de suciedades, se siguen reproduciendo ahí en números importantes. Y bueno, eso sería un poco el... Gracias, Mario. Muy bien. Si alguien tiene alguna última pregunta, pues estupendo. Sí, adelante, gracias. Vale, gracias. Es a raíz de lo que ha comentado de las charcas, de cerrarlas y que no accede el ganado, entonces la vegetación se colmata. Cuando hay dinero, pues se actúa, se entra, pero puede que haya un momento en que no haya. Entonces, ese tipo de charcas no hay la posibilidad, sobre todo es interesante que sean charcas lo que habéis dicho, ¿no? Que tengan agua durante cierto tiempo del año y luego no es tan importante. Entonces, que tuviesen algún método de poder dejarlas abiertas al ganado durante los meses que no importa que esté el ganado dentro porque no tienen tanta humedad, no están bien, pero ellas, el ganado va a ir y va a comer de por sí y la vegetación va a estar encantado de entrar y quizás la mantenga a raya. Sería un trabajo de abrirlo, cerrarlo y tal, pero igual sería menos trabajo que el tener que entrar X años a quitar sauces, darles luz y ese tema. No sé cómo lo veis. Sí, no descartamos esa posibilidad de que pueda ser, es decir, esto siempre va a ser de la mano del ganadero, es decir, aquí el factor clave es la persona que gestiona y que se busca, en este caso su medio de vida es el manejo del ganado y por tanto es con ellos y con su acuerdo con quien llevamos a cabo todas las actuaciones. A ellos en general el vallado de los pozos de abrevadero y la instalación de abrevaderos externos es una medida que en general les resulta adecuada, que les gusta, porque cuando el ganado va a beber a estos pozos y ya se encuentran con un nivel de agua bajo, ellos primero tienen problemas por el barro, porque a veces, sobre todo los animales pequeños, se pueden quedar entrampados, es un factor de riesgo, y por otro lado, al final, las defecaciones, los orines del ganado se acaban mezclando con el agua y acaban bebiendo un agua en una situación muy insalubre, ¿no? Eso lo evitas si el ganado no puede entrar dentro y solo puede beber en el abrevadero que tú has instalado. Y siempre va a tener que prevalecer el interés del ganadero, en este caso, frente a otras lagunas que tienen un carácter forestal, ecológico, que no tienen presión ganadera. En el caso del ganado, estos puntos de agua están hechos para que el ganado abreve, por lo tanto siempre va a mandar el ganado y en el momento que el agua se acabe, se acabó, ¿no? Bien. En cualquier caso, una vez que esto ha ocurrido y que la laguna ya está seca y se puede transitar, pues sería perfectamente negociable con el ganadero, si vemos que es un problema el exceso de proliferación vegetal, el decir, mira, pues abrimos de septiembre a principios de noviembre y que entre el ganado y que se coman las espadañas, ¿no? O sea, él tiene un pasto diferente, al ganado le suele gustar mucho este tipo de vegetación, porque es una vegetación muy fresca, muy palatable, muy nutritiva en muchos casos, no precisamente la espadaña, pero sí muchas de las cosas que salen en los entornos lagunares, y entonces, bueno, sería cuestión de... Pero sí, perfectamente, ¿por qué no? Sí. Pero ya digo que eso va a partir ya del tipo de acuerdo que lleguemos en cada caso con cada ganadero, pero perfectamente, sí. Sí, bueno, de hecho, lo que has comentado se está haciendo, ¿eh? Lo estamos haciendo en Bigandi, en Vicuña, hay 3 humedales que son significativos para la especie. Se abre el vallado en agosto y
y se cierra, pues eso, solemos avisar en noviembre, diciembre, por puesta de temporal, y también se abre temporalmente y funciona. Y luego otro aspecto importante también que se nos escapa un poco de las manos y que precisamente con la pandemia, en el 2000, cuando empezó el confinamiento, el día antes, en Vigandi, mandamos al CSIC una muestra de un lisotritón que cogimos, que me llamó la atención, y es el tema de las enfermedades emergentes. Nos ha pasado, es un tema muy difícil incontrolable, muy difícil o sea, no es muy evidente a la hora y difícil de localizar también. Entonces, tenemos, lo poco que sabemos en estos 2 últimos años, tenemos presencia de quitridiomicosis en Álava, tenemos ranavirus y tenemos síndrome de edema también, que es una enfermedad bacteriana producida de forma secundaria a partir de una enfermedad vírica inicial, también en Álava. O sea, tenemos enfermedades emergentes en anfibios ya documentadas, analizadas en el CSIC, que han dado positivo en ranavirus en puntos donde hay poblaciones importantes de dalmatina. Las ranas pardas, los virus en anuros suelen producir pues signos externos, pues se ven hemorragias epiteliales, puntos rojos, pero las ranas pardas tienen la peculiaridad, sobre todo se ha demostrado en rana pirenaica, pero se piensa que también para rana dalmatina, rana temporaria, es válido, pueden estar infectadas con una carga vírica muy importante y no demostrar signos externos. Luego se hace una necrosia, se hace un análisis y a nivel interno sí que tienen hemorragia, pero por fuera no. Entonces tú puedes ver un ejemplar en perfectas condiciones aparentes externas, pero que puede estar infectado, pero no se ve, por ejemplo, con Pelophilas perecie, con Lisotritón o con Marmoratus. Entonces es un tema que, ya os digo, se nos escapa de las manos a nosotros. Nosotros estamos colaborando en la medida de lo posible con el CSIC y con la AE, y hemos detectado en estos 2 últimos años, 2 años y medio, dentro del municipio de Vitoria hay puntos con quitridiomicosis que lo detectamos ya hace años con un PCR cuantitativo que se hacía con unos filtrados que detectaba esporas en el agua. Se encontró en la Sierra de Badalla, en Flaquiturri, en un pozo de ganado. Y luego en el Valle de Arana sacamos síndrome de edema en Lisotritón el año pasado, y en Vigandi sacamos ranavirus. O sea que las tenemos aquí, las enfermedades emergentes, y bueno, es otro factor desestabilizador que a la hora de evaluar tendencias poblacionales pues entra en juego también. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gorka, sí, aprovecho para hacer llegar una pregunta del streaming que nos hace Luis, que bueno, aparte de confirmar el avistamiento de truchas en los entornos de Ataria, que habías comentado tú, nos pregunta directamente si se ha visto alguna rana ágil en el entorno de Ataria este año. ¿En entorno de? Ataria. ¿De Ataria? Ah, ¿este año? Sí, eso pregunta. Bueno, pues en Ataria se ha muestreado las lagunas del interior del complejo, se han muestreado varios años, no han formado parte de las zonas que de forma continua se muestrean, pero se han muestreado varios años, y uno de los años, en una de las lagunas, se encontraron 2 puestas, sí. Como he dicho antes, ver ranas ágiles no es fácil. Entonces, el decir si lo que tenemos es muy cercana a la balsa de Duranzarra, pegando a Ataria, es una zona de reproducción que antes he comentado, digamos, estable y típica, y ahí, dentro ya de estas fechas, podremos, si tenemos suerte, desde las propias pasarelas, a veces, se ve alguna de las puestas sin hacer nada más. O sea, paseando por las pasarelas, a los lados, se ve alguna de esas masas globosas que al principio son muy difíciles de ver porque todavía son transparentes, pero a medida que van hidratándose, van aumentando de tamaño y van tomando un aspecto más blanquecino, a veces verdoso con algas, y se ven relativamente bien. Digo, por si alguno de los paseantes quiere fijarse desde ahora mismo hasta marzo, hasta mediados de marzo, pues perfectamente podría haber alguna apuesta. Algún año la hemos tenido y de hecho se la hemos hecho saber a Ataria para que en las visitas pues con los chavales la vieran, ¿no? Y luego verlas a los animales adultos, como he comentado antes, es un animal muy nocturno, por tanto ya es más complicado. A veces andando por zonas de pastizales de repente te salta una, pero eso es una chiripa, y ya en las visitas que organiza Ataria, que antes ha comentado Gorka, viernes y sábado, se va específicamente por la noche foqueando, buscando la posibilidad de ver a alguno de los adultos, y si hay suerte, pues se ven. Es el momento de verlas, pero hay que ir de noche con cuidado, con atención, y no siempre te puedes, como con prácticamente todos los animales, nunca te puedes garantizar que porque vayas ahora de noche por Salburúa mirando a ver si ves alguna rana ágil, la vayas a ver, pero bueno, cabe la posibilidad, es el momento.
Sí, bueno, de hecho, por confirmar a todos los que nos estén viendo que efectivamente en la educación ambiental hemos llevado a cabo actividades con escolares, en concreto con Egivide, para visualizar puestas de rana y efectivamente se veían con mucha facilidad. Duranzarra es que además es un sitio especialmente bueno porque es un sitio plano, con una profundidad constante, sin obstáculos para circular, en fin, es un sitio el que tenéis cerca de Ataria especialmente bueno. Hay otros lugares de Salburua que son mucho más complejos porque hay acequias, tienes que conocer el sitio, no se puede meter cualquiera porque, en fin, tiene su complejidad. En cambio, Duranzarra es un lugar muy amable en ese sentido, ¿no? Pues gracias también a Luis desde su casa, ¿no? O desde el entorno digital que se encuentre. Y gracias, yo creo que despedimos ya con esta última pregunta a todas y a todos los presentes, a las personas que nos han seguido a través del streaming, invitándoos, ¿no?, a continuar asistiendo a las conferencias que así deseéis y sobre todo pues enfocando nuestra vida desde una perspectiva mucho más ambiental, más cercana y, como no, más agradable, de tal manera que consideramos que este Día Mundial de los Humedales siga siendo un día a lo largo de los 365 días del año. Gracias a ti, Luis, por haberte acercado, ¿no? Muchas gracias. Es un placer tenerte siempre aquí, ya lo sabes bien. Y, por lo tanto, con esta despedida creo que podemos cerrar la conferencia de hoy jueves 3 de febrero. Un saludo y gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Te han hecho una foto arriba? ¿Sí? ¿Te han hecho una foto arriba? Pues ¿No? bueno, se le voy a sacar yo una foto. Vale.